Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con Juan Grabois, uno de los dirigentes más importantes de las bases sociales en la provincia de Buenos Aires, y también hoy una de las personas que coordina o que está muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña. Ayer estuvo en el programa Luis Majul y tuvo declaraciones muy contundentes respecto a qué va a pasar en las elecciones, qué va a pasar con Florencia Kirchner. Antes de recibirlo, varias cosas. Primero, hoy la hija de la expresidenta, a través de Carlos Beraldi, su abogado, presentó un escrito diciendo cuando termine el tratamiento médico, de acuerdo al diagnóstico de Cuba, volverá. Va a ser un tema de muchísima discusión, como si fuera un tema central, que yo lo entiendo que es central para la justicia. Y me parece que en los tiempos en donde un fiscal no se presenta a una indagatoria o donde una persona puede escaparse, lo de Samit tiene ribetes memorables. Hoy el jefe de gabinete de Patricia Bullrich dijo que no se descartaba que hubiese pasado caminando si el río Pilcomayo estaba abajo o en un bote y de ahí de Paraguay, en la frontera argentino-paraguaya, y después de ahí se tomó un avión hasta Belice y etcétera, etcétera. Yo digo, a veces me parece que nos narcotizamos con las informaciones que van apareciendo. Una que impacta y tapa la anterior, pero digo, me parece que de lo que estamos debatiendo hoy día, hoy vi algunas encuestas. En todas las encuestas hay solo dos temas que preocupan a la mayoría de los argentinos. De las encuestas buenas, no de las encuestas que se hacen a medida y a pedido de los candidatos como una herramienta más de campaña. Que esto funciona. Si alguna vez se nos reclama a nosotros, a los periodistas, que deberíamos responder por mala praxis a la hora de no discriminar entre una opinión. La opinión es absolutamente libre y uno puede decir lo que quiera. Y otra cosa es la información, que tiene un viso de rigurosidad. Uno cuando dice Juan Grabois es un dirigente, tiene que decir claramente de dónde es el dirigente. Ahora, después yo puedo opinar de Juan lo que a mí se me antoje. Pero cuando mezclo la opinión con la información, eso es mala praxis. Alguna vez va a haber que reclamarle a los que hacen estadística y a los que hacen encuestas qué pasa con los resultados. Porque hay encuestas en donde todos ganan. Bueno, hoy vi de las buenas encuestas, de las que no se dan a conocer, y dicen que hay solo dos temas, aquí vuelvo a lo que decía, que importan a la ciudadanía. Economía e inseguridad. Esto es calidad de vida e inseguridad. Se alternan según las situaciones más graves. Todo el resto, todo el debate posterior, incluso el chiquitaje político y la mezquindad política que en algunos casos es absolutamente subsidiario, es absolutamente secundario. Bueno, quiero hablar de todo esto, quiero hablar de qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner. Ya sé que me va a decir, ella lo va a decidir, pero es una persona que está cerca de ella y me parece interesante escucharlo. Ya lo recibo. ¿Qué haces, Juan? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme de nuevo. Por favor. ¿Está frío? Me avisas. Si en un Tenía un momento poco de frío, pero ahora ya está. En un momento te congelás, me avisas. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos, dale. ¿Sos el más kirchnerista de los kirchneristas? ¿Vos sabés que lo loco es que yo no soy kirchnerista? Hoy leí en un diario, nosotros hicimos hoy una actividad que fue la presentación de la ley de góndolas, que es una iniciativa, en realidad ya hay varias presentadas, ¿no? Pero que aprendí de un Tano, que es el dueño de Marolio, no sé si se pueden decir marcas, pero que nosotros fuimos a los hipermercados, a los mayoristas, a preguntar por qué no había leche. Nos reunimos con varios. Y el tipo, la verdad me resultó de lo más simpático, me empieza a explicar su teoría. Yo empiezo a corroborar su teoría. Su teoría era que algunas empresas monopólicas, por ejemplo en el sector de los fideos y en el sector de los lácteos, durante estos últimos 3 años compraron empresas, fábricas más chicas, solamente para cerrarlas y lograr una posición dominante. Y los supermercados en las góndolas tienen fundamentalmente productos de un solo o dos grupos empresarios que tienen distintas marcas, pero es el mismo grupo empresario y así fijan precios. Entonces por eso la leche está a 50 pesos o medio kilo de fideos 52 pesos, cuando los costos a los que recibe el supermercado o los costos de producción, para ser más exactos, son mucho menos del 50%. Podrían estar mucho más baratos los alimentos. Entonces nosotros planteamos, bueno, una ley que garantice que ningún grupo empresario pueda acaparar más del 30% de la góndola en cada categoría. Es un viejo proyecto. ¿Sabes que se me escapa el apellido? El dueño de Maxi Consumo. Ese. No me sale el nombre. Víctor Fera. Víctor Fera. Bueno, Víctor Fera, nosotros tomamos el proyecto Víctor Fera. Sí. Hicimos algunas modificaciones para que incluya la economía popular y la agricultura familiar, una reserva del 5% de las góndolas, para que los productos de las micropymes, de las cooperativas y de los agricultores puedan llegar directamente a los supermercados, porque tienen nuestros compañeros
que a veces los acusan de no trabajar, producen cosas maravillosas, muy lindas y muy baratas. Textiles, alimentos, etcétera. Pero no tienen cómo comercializarlas porque entrar al supermercado es muy difícil. Total. Bueno, hay productos lácteos que son de pequeñas cooperativas y que son buenísimos. Aparte, ahora vuelvo al kirchnerismo, pero entonces sos de Carrió. ¿No sos ¿Viste el tuit de Carrió hoy? Mira, yo lo que digo es, con todo no lo vi, me lo contaron. ¿Lo tenés ahí que lo podamos ver para que Juan lo vea? Ahí lo tenés, a Carrió, tirada en las góndolas, y abajo, bueno, dice, los precios más bajos son inalcanzables para los viejos como yo. Sí, lo de Carrió, con todo el respeto a la doctora, fue un poco oportunista, porque ella sabía que nosotros íbamos a presentar la ley el lunes y la presentó el viernes. Y por otro lado, esto de ser oficialismo es muy cómodo, porque, la política de concentración económica, la connivencia con los supermercados, poner al dueño de la Anónima a controlar los supermercados es como raro. Del macrismo es grave y hay un montón de cosas que no necesitan una ley para resolverse. Por ejemplo, Precios Cuidados, que es un buen programa, pero es un buen programa en la medida que este gobierno lo sostuvo, que hay que valorar que lo sostuvo al programa. Pero lo sostuvo mal, porque si vos vas al supermercado a las 11:30 de la mañana, ya en la góndola de Precios Cuidados no vas a encontrar nada. ¿Por qué? Porque no hay reposición. Bueno, eso se puede controlar desde la Secretaría de Comercio Interior. El tema es que hay una decisión política de no controlarlo. Entonces, algo que creo que en nuestras charlas lo fuimos debatiendo. Y yo fui cambiando de posición. No sé si a vos te pasó lo mismo. Y yo tengo la posición ahora de que el macrismo no fracasó, de que tuvo éxito, de que este era su proyecto. La pregunta era, ¿no le salió o son esto? Que siempre te dice cada vez que charlamos. Ahora creo que tengo bastante convicción en que su proyecto es este. Es decir, que el aumento de la pobreza es un mal necesario para financiar la concentración económica, porque es un proyecto monopolista. Es decir, es un proyecto donde pocos jugadores, muy lejos de lo que dice el manual del liberalismo económico, ¿no? Pocos jugadores concentran el mercado. Y con el tema de los supermercados y de los lácteos es impresionante, digamos, ¿no? Hoy tenés otra marca, no la quiero decir, pero la marca que vos vas a encontrar en las góndolas a 50 mangos, que tenía la marca barata y no distribuye la marca barata como una decisión para presionar a los consumidores a que compren la leche cara y dejar sin leche un montón de pibes. Y la verdad es que este gobierno no es que no lo controla, fomenta ese tipo de conductas. Pero interesante, digo, tiraste un montón de líneas que quiero desarrollar. Una, Carrió es oficialista. Claro. Eso sería la primera. Carrió, yo no estoy en desacuerdo, porque aparte es una posición parecida a la mía, en algún sentido, digamos, en ser parte de una fuerza política y tener una visión crítica, y ser crítico a algunas decisiones de esa fuerza política. A mí me da la impresión de que en el caso de Carrió hemos llegado a un punto en el que sostener un discurso del eticismo absoluto, la pureza, la limpieza y el republicanismo, y al mismo tiempo bancar a la banda de Bonadío, Stornelli, D'Alessio, Santoro y las cuestiones más turbias y oscuras del macrismo son incompatibles. Es mi opinión, me puedo equivocar. Pero en los temas que el gobierno siempre hizo daño, sobre todo en los temas socioeconómicos, hay una diferenciación que es meramente discursiva. Es decir, presentar un proyecto, el proyecto de Carrió, que es copiado del nuestro, tiene una sola cosita de diferencia, que solamente le impone la obligatoriedad de tener el 30% de las góndolas, bueno, la obligatoriedad y las multas a los que facturan más de 6.000 millones de pesos, que por establecimiento son muy poquitos, son 2 o 3, digamos, ¿no? Entonces, solo alcanza a pocos. Alcanza muy pocos. ¿Sí? No es un mal proyecto, pero tiene esa característica. Pero digamos, un viejo proyecto, yo lo he escuchado, sí, qué sé yo, en los 90 se escuchaba tiene razón. Y como desgravar del IVA. Pero me quedo pensando en esto. Vos tenés una similitud, una analogía, no digamos que son iguales, con Carrió en cuanto que ella sostiene esta banda y vos decís, yo te puedo decir, vos sostenés el proyecto kirchnerista con Cristóbal, Lázaro, José López, Jaime Devido. Mira, sin dar nombres propios, sobre todo por una reflexión que me hizo alguien, una crítica que me hizo alguien que a mí me tocó. En un momento, una de las personas que vos nombraste, y algunos más, escribieron cartas en contra mía, planteando una cosa así, que cuando yo decía, yo quiero que Cristina vuelva, pero sin los chorros y sin los hipócritas, era un botón, ¿no?
Bueno, eso es una pavada. Debido, escribió eso. Sí. No, pero mi respuesta es, ni yo soy un botón, ni usted es un mártir de la resistencia peronista. Digamos, es una pavada eso. Pero hay una cosa que me dijeron que es cierta, que es, no es noble hablar de gente que está presa. No es noble. Yo no lo quiero hacer. Y hacer leña del árbol caído. Digamos, a mí me gusta confrontar con la gente cuando tiene poder, no cuando lo perdió. Entonces, sin dar nombres propios, porque tampoco creo que el mejor método sea el dedito acusador, creo que el mejor método para luchar contra la corrupción es el ejemplo de una vida sencilla y austera al servicio de los demás. Sin dar nombres, sí reafirmo mi posición de que Cristina tiene que volver con lo mejor que ella tiene, sin los chorros, sin los hipócritas, con ideas nuevas y con gente nueva. Y creo que eso no solamente puede pasar, sino que es lo que va a pasar. Y por lo menos es en lo que estamos trabajando miles de jóvenes militantes y no tan jóvenes de nuestro frente, que es el Frente Patria Grande, a lo largo y ancho del país. Pero esto de las góndolas empezó porque vos me decías lo del más kirchnerista. Entonces leí en el... Yo venía, digo, lo voy a chicanear. Pequeña digresión en esto que es una charla extensa y de buena fe. A mí me pasa con vos que yo tengo un especial respeto porque vos, mientras nosotros describimos las cosas, vos estás en el lugar. Y me pasa con otros dirigentes con los que no pienso, qué sé yo. Si a mí me dijeran Axel Kicillof tenía bolso en su casa, yo me río 5 minutos seguidos. Y nos hemos peleado y discutido seriamente con Axel. Pero yo hoy venía, digo, lo voy a chicanear y decir, sos más kirchnerista que Zanini, sos más kirchnerista que Máximo. Es loco eso, sí, porque me pasa que hoy leía en el Clarín, decía el dirigente ultra kirchnerista. Y yo no me autopercibo kirchnerista. Digamos, el kirchnerista sería alguien que comparte una tradición política, ¿no? Y que tiene una consustanciación plena con las ideas, vamos a decir, de Cristina. Yo no tengo una consustanciación plena. Es más, ni siquiera considero que Cristina es mi conducción. Cristina es nuestra candidata, es la dirigente política que nosotros creemos que es la mejor opción en este contexto. Valoro un montón de cosas de ella, critico otras cosas, pero, digamos, yo me formé con una perspectiva, no quiero sonar grandilocuente, pero revolucionaria. Es decir, para mí, la Argentina solamente puede salir del pozo en el que está definitivamente con un proceso revolucionario que incluya, por ejemplo, una reforma agraria. Una reforma agraria implica que las tierras de quienes tienen más de 10.000 hectáreas, vamos a decir, eso no puede seguir existiendo en la Argentina. No puede haber gente con 500.000 hectáreas, ¿no? Lázaro Báez es uno de los que tiene más de 500.000 hectáreas. Yo creo que eso no tiene que existir más. Y Cristina no creo que piense eso, de que hay que expropiar y distribuir esa tierra. Entonces, bueno, hay una diferencia ahí. Yo creo, por ejemplo, que nosotros no podemos tener un proyecto energético basado en vaca muerta. No creo que garantizar la energía a costa del ambiente, a partir de la aplicación de las técnicas de fracking, sea bueno para el país. Probablemente Cristina no piense así, piense que eso es necesario para el desarrollo industrial de la Argentina. Yo creo que hay que darle protagonismo político a los pobres y que en la Cámara de Diputados y de Senadores debería haber por lo menos un 30% de diputados pobres, como hay un 30% de pobres en la sociedad. Bueno, evidentemente no es lo que piensa el kirchnerismo porque no hay ningún pobre, digamos, ¿no? Entonces, tengo diferencias. ¿Y cómo resolves? Porque digo, planteaste en el giro de 2 minutos 3 temas centralísimos: energía, reforma agraria, participación de las clases más postergadas y más dejadas de caída del sistema. Y decir, eso no lo piensa Cristina. ¿Y por qué laburás con Cristina? Porque hay muchas otras cosas en las que sí coincido. Digamos, por ejemplo, en la perspectiva de lo que nosotros llamamos la patria grande. Digamos, tanto Cristina como nosotros creemos que geopolíticamente la Argentina tiene que consolidar sus vínculos con la región para poder insertarse en un mundo multipolar, no un alineamiento con el unilateralismo norteamericano. Es decir, es un tema estratégico para nuestro país y es un tema de largo plazo. Es decir, apostar a la unidad latinoamericana por encima de cualquier otra perspectiva de alineamiento internacional, no por un prejuicio contra determinado polo de poder internacional. No es que los norteamericanos tengan intereses más espurios o menos espurios de lo que pueden tener los chinos, los rusos, etc. Pero nosotros creemos en un esquema multipolar donde la Argentina trabaje desde la patria grande. Creemos en que el desarrollo del mercado interno, la protección de la industria nacional de las pymes
Y la intervención del Estado en la economía es fundamental para garantizar niveles elementales de justicia social. ¿Te une, a ver, usemos el término borgiano, ¿te une el amor o te une el espanto, el amor a Cristina o el espanto a Macri? Un poquito de las dos cosas, ¿no? Un poquito de las dos cosas. El espanto a Macri, claramente, el amor a Cristina, en mí nació, para decirlo de alguna manera. Tengo muchas críticas y cada tanto me peleo, pero sobre todo cuando vi el nivel de persecución del que era víctima. Digamos. A mí me tocó estar en Brasil, ver lo que pasaba con Lula, ver que el supuesto juez probo, que Moro, ¿no? Que lo juzgaba y que las instituciones, etcétera, bueno, después aceptó ser el ministro de Justicia de Bolsonaro, es decir, quien diseñó el escenario electoral de Brasil, quien metió preso a Lula para que no se presente, lo proscribió, ese mismo tipo después aceptó una dádiva o un cargo de la persona a la que benefició, ¿no? Yo creo que en la Argentina se reproduce un esquema similar, que hay un ensañamiento judicial con Cristina que tiene un objetivo muy claro, que es impedir que ella se presente, ya sea por un mecanismo de proscripción, intentaron debilitarla para generar una situación de desafuero y proscribirla, y cuando eso no se pudo, por un mecanismo de guerra psicológica, es decir, dañarla psicológicamente a ella, a su familia, a su hija fundamentalmente, para tener a su hija como rehén, que es el punto vulnerable que tiene Cristina, que seguramente vos, yo, cualquier persona piensa que ella tiene muchos defectos. Coraje no le falta. Eso creo que la mayor parte de los argentinos sabemos que tiene coraje. Ahora, cuando te tocan a tu hija, a tu hijo, es un punto vulnerable que tenemos todas las personas más o menos normales, digamos, ¿no? ¿Me permitís la pregunta? Sí. Que voy a decir, no te voy a contestar, una cuestión Sí. íntima. Pero hoy, Sí. hoy alguien cercano a Cristina me dijo, el nivel de angustia que tiene por lo de Florencia es la decisión para saber si es candidata o no. Yo creo que hay mucho de eso. Y yo creo que, es una percepción, porque es madre. Y yo entiendo el dolor de la madre, porque si a mí me pasara algo parecido, a mí no me importa el debido proceso. Yo meto a mis hijos en un avión y que se vayan a Suiza, no sé, digamos. O sea, nadie quiere exponer a sus hijos. Por ejemplo, yo a Florencia no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque Florencia no es una persona de la militancia. Nunca la vi, digamos. Nunca la vi en una reunión, nunca la vi en una movilización, etc. Es una piba, digamos, que su único delito es ser hija de sus padres. Y yo sé que está muy enferma, ¿no? Que está muy mal. Entonces me parece muy bien y ojalá que se pueda sostener que ella haga su tratamiento como corresponde, sin ningún tipo de presión, y que eso a la vez, aunque es un tema personal y es un tema íntimo, tiene un impacto político muy importante en este país. Y la verdad es que yo creo que ahora Cristina está en condiciones de poder presentarse, de poder hacer una campaña electoral y de ganar por mucha ventaja las elecciones, tal vez en primera vuelta. Jamás yo preguntaría por el estado de salud de alguien que no es funcionario público, porque me parece una falta de respeto y una invasión a la privacidad. Como abrió la propia expresidenta, ¿te acuerdas con aquel video? Esta historia vos decís, está muy grave. ¿Te puedo preguntar qué tiene? Bueno, yo la información que tengo es la que tenemos todos, no tengo información particular sobre el tema, pero hay un certificado presentado en el juzgado de estrés postraumático con un montón de consecuencias o secuelas de ese estrés postraumático. Alguno podrá decir que el estrés postraumático es una pavada. Los que tuvimos familiares o personas queridas que sufrieron esa situación, sabemos que no es ninguna pavada. Vos le recomendaste, lo vi en un Twitter, ¿es correcto? ¿Vos le recomendaste que ni se le ocurra volver hasta octubre? Esa es mi posición personal, sí. Yo no soy ni el abogado de ella, ni su consejero, ni su amigo, digamos, no. Pero es mi posición política, es decir, yo creo que con el grado de vulnerabilidad que tiene Florencia por su estado de salud, que ella está en la Argentina, aunque no haya pedido detención ni nada por el estilo, que seguramente no lo haya, con la guerra psicológica contra ella, su estado se va a empeorar cada vez más. O sea, no se va a recuperar y se va a agravar. Y eso, además de dañarla a ella personalmente, que es feo en sí mismo, eso va a condicionar a la principal dirigente de la oposición política en la Argentina, que es quien yo creo que puede derrotar al peor gobierno de la historia democrática de este país. Entonces, para mí es muy importante, es estratégico que Cristina tenga la fuerza
para poder realizar la campaña sin tener miedo, que creo que es el único miedo que ella puede tener, porque ella no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo de ir presa, no tiene miedo a las difamaciones, no tiene miedo a nada, solamente quiere cuidar a sus hijos. Entonces, sobre todo a su hija, ¿no? Porque Máximo sí me lo encontré en un montón de reuniones y de cosas, porque Máximo es un militante, es un dirigente político. Un diputado de la Nación. Y es un diputado de la Nación. Entonces, para decirlo en criollo, Máximo que se la banque, porque eligió ese camino. Florencia no eligió ese camino. Entonces, en ese sentido, que Cristina sepa que su hija está bien cuidada, que está haciendo un tratamiento, le va a dar la seguridad y la tranquilidad, que es un derecho que tiene todo ciudadano, a poder ejercer su liderazgo político sin la espada de Damocles y sin que tengan a su hija como rehén. ¿Y qué te dice cuando vos le decís esto? Imagino que se lo dijiste, que no vuelva. No, yo se lo dije públicamente ese día nada más, porque se armó todo el lío del video, etcétera, ¿no? Entonces, como te decía, como decías, el amor o el espanto. Mucho del espanto, y un poco lo que me pasa es que veo que a Cristina se la persigue por las cosas buenas que hizo, no por las cosas malas que habrá hecho su gobierno o alguno de los funcionarios que vos nombraste. A ella se la persigue, la decisión del poder de perseguirla no tiene que ver con las situaciones de corrupción, sino tiene que ver fundamentalmente con las buenas decisiones que tomó, digamos, ¿no? La posición que tuvo en relación a defender más al pueblo que a las corporaciones. Ahora, yo te digo esto, ¿no? De la misma manera que comparto con vos el primer diagnóstico que hiciste en supermercados, que no es menor porque es el tema que yo decía, esos son los temas, no los otros que hacemos, ¿no? Digo, poner a controlar a Miguel Brown como secretario de Comercio a los supermercados, poner a los que vienen de las empresas privatizadas de servicios públicos en los entes de todo esto, yo digo, no puede ser ajeno al presidente de la Nación. Mi misma pregunta, y no es chicana, es de verdad para saber que entender. ¿Se puede haber afanado? Yo estoy convencido que se ha afanado Jaime. ¿Se puede sin que ella lo supiera? Mira, la respuesta a esa pregunta es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, digamos, ¿no? Es como, y yo no quiero hacer una chicana con esto, vamos a poner la historia de los canales de televisión, ¿no? Este mismo canal, o del Grupo Clarín, o del Diario de la Nación, la situación de los periodistas, que algunos cobran por hacer entrevistas, cosa que... Está claro que vos me pagaste para venir acá, lógico, como todos sabemos. Sí, como todos sabemos. Después eso es un tema que lo tenemos que arreglar en privado sin las cámaras, digamos. Obviamente. Pero sabés que son prácticas... Sí. Bueno, entonces, yo te digo, ¿vos sabías? ¿Y si vos lo podés resolver? No tengo el poder. Bueno, entonces digo, hay en una estructura grande, para mí me pasa dentro de mi organización, que es una estructura chica, digamos. En una estructura grande no podés controlar todo. Hay prácticas que están enquistadas. Es decir, mirá, yo te voy a dar el ejemplo que doy siempre. Nosotros somos parte de la causa por los aportantes truchos, pero no por denuncismo, sino porque dentro de los aportantes truchos hay compañeros nuestros, digamos, ¿no? Y yo no creo que Vidal haya hecho eso, digamos. Creo que la persona que se encargaba de hacer el papelito de los aportes, como tienen aportes en negro, que es una práctica de la política corrupta y asquerosa que tenemos, digamos, el sistema político corrupto y asqueroso que tenemos y que hay que cambiarlo, pero de todos, ese señor puso aportantes truchos. Digamos, no creo que Vidal le haya dicho, pone aportantes truchos. ¿No? Es como lo hizo el tipo que se encarga de eso. No creo que Vidal ni siquiera tuviera idea de eso. Del mismo modo, no sé, yo a veces veo cosas, el gas licuado de Kuwait, con todas las cosas que pasan en un país, ¿quién compraba y quién vendía el gas licuado de Kuwait? ¿No? Para darte un ejemplo. La verdad es que es imposible. Bueno, fíjate que nos pasó esto, ¿no? Casi fue una confesión de parte, vos que sos abogado. Cuando el presidente dice mi padre formó parte de un sistema... Es una confesión, o sea, en términos jurídicos, es decir, parte de mi fortuna viene de una corrupción espuria, ¿no? Sí. Mi pregunta es, los hoteles, la enorme cantidad de propiedades de la familia Kirchner, ¿no te hace ruido? Mira, me hace ruido. No conozco el patrimonio en detalle porque la verdad es que hoy lo que me importa, para citarlo a tu último entrevistado, a Daddy, me importa es quién hace mejor el asado, ¿no? Me importa cómo resolver los problemas de tierra, techo y trabajo de nuestro pueblo. Pero yo creo que en los 90, fundamentalmente, después de la dictadura,
la política, la clase política, empezó a ver en la posesión de riquezas y de lujos un elemento de estatus. Entonces, todos los principales políticos hoy de la Argentina, de todos los partidos, son, podríamos decir, ricos o gente que tiene muy buena posición, muy lindas casas, muy lindos autos. A mí ese estilo no me gusta. La verdad es que no me gusta en nadie. A mí yo preferiría que todo el mundo tenga un autito así como el de Mujica y esté en un... Bueno, ahora, es la Argentina y en la Argentina hay que elegir entre lo que hay en la Argentina y sin hipocresías. Y yo la verdad que a medida que fui conociendo más a Cristina, fui viendo más las cosas buenas, los valores buenos que ella tiene, y las cosas que no me gustaban o desde mi estilo, mi subjetividad no son compatibles, tratar de que eso no sea un escollo para construir una unidad que creo que es buena para la patria, que creo que es buena para los pobres, que creo que es buena para los trabajadores y que nos va a permitir derrotar a un gobierno, como dice la frase típica, de ricos, que es para ricos. Digamos, no es simplemente un gobierno de ricos, es un gobierno de ricos que solamente se preocupa por garantizar los privilegios de quienes los tienen. Vos sabés que en la otra entrevista con Daddy, creo que van cabeza a cabeza en la cantidad de veces que los entrevisté a vos y a él. En un momento yo le di este mismo argumento que utilizaba que vos usaste al principio. Yo al principio dudé, dijo Daddy, pero yo creo que este es el modelo. El modelo es la transferencia de recursos, o sea, empobrecer a los sectores más disminuidos para transferirlo a esto. Entonces yo le dije, si hay alguien que... Hipótesis, pues después lo recortan y dicen, Novarecio dijo, si la hipótesis es esta, si hay alguien que piensa en poner que 1 de cada 2 pibes de 14 años no coma, sea pobre, si alguien piensa eso es un hijo de puta. Mira, hay un filósofo que lo usan mucho los macristas, se llama Schumpeter, que habla de la destrucción creativa. Yo creo que la destrucción siempre es destrucción. Pero estos tipos, con su elitismo y con su insensibilidad, hablan de la destrucción creativa. Entonces la metáfora es los sacrificios que hay que hacer. Los sacrificios son que no coma ese pibe. Esos son los sacrificios que hay que hacer. Eso es destrucción creativa. Eso es destrucción creativa. Son los sacrificios que hay que hacer para que se desarrolle el capitalismo argentino. Esa es la legitimación. En algunos casos yo creo que es algo que, a través de un mecanismo psicológico que se llama disforia cognitiva, digamos, ¿no?, que se autoinventan y que se la creen, y en otros casos directamente son cínicos, porque también hay personajes cínicos, entre ellos, por ejemplo, cuento al ministro de Economía. Me parece que es una persona absolutamente insensible, que no tiene ni siquiera necesidad de justificar ante sí mismo las maldades que hace. Y el propio presidente, que me parece que tiene una ambición malsana y perversa, a punto tal de que con el cadáver caliente del padre, porque no lo dijo antes, lo dijo, con el cadáver caliente del padre, para ver si se puede desprender un poco del tufillo corrupción que tiene su fortuna, insulta a su padre recién muerto, digamos, ¿no? O sea, eso me parece que no es de bien nacido, que no es noble, porque aparte él fue directivo de ese grupo empresario, no es que heredó, no es que no tuvo nada que ver, él, no es que lo pusieron en los papeles, él ejercía la dirección del grupo Macri, ejercía ahí entrevistas de los 90, de principios del 2000, creo que hasta hace relativamente poco. Fue presidente del directorio, pero ejerciendo el cargo. Pero déjame, con el respeto, porque yo te sé institucionalista y trato de serlo. Sí. Yo respeto la institución Presidencia de la Nación, quiero que el 10 de diciembre se produzca el paso de mando y demás. Dicho esto, ¿el concepto de Macri es de disforia cognitiva o de cinismo? Mucho cinismo, mucha crueldad y mucha insensibilidad. O sea, un nivel de insensibilidad grande. Una especie de sociopatía en algún punto, es decir, o lo que los griegos decían la ibris, ¿no? El poder. Y un lío que se armó con Cristina y Nelson hablando de que padecía de ibris o ubris. ¿Vos decís Macri padece de ibris o ubris? Sí. Ojo, eso nadie está exento de eso, digamos. Tal vez Cristina en muchos momentos pecó de soberbia. A ver, a mí me pasan cosas, no sé, ayer estuve en no sé si es este canal o el del lado, digamos. Sí, no es mismo grupo. Mira, llegué muy cansado de Guernica, había ido a Guernica, está lejos, la ruta está horrible. Tuve 2 horas allí volviendo de
de una charla que había tenido con los jóvenes del Movimiento de Trabajadores Excluidos, unos 100 jóvenes. Había sido linda, pero estaba nervioso y entonces yo también me engancho en el griterío, en la discusión, en no debatir ideas, sino ver quién hace la mejor chicana, digamos, las cosas feas que le hacen mal a la conciencia del país, y vamos a decir, ese es, para ponerlo en términos teológicos, ¿qué será? El pecado de la ira. Ponele. Bueno, entonces, yo ayer, por ejemplo, caí en ese pecado. Te vi con la discusión con Silvina Martínez. Y la verdad que lo lamento, y lo lamento por mí, por la gente que me escuchó, incluso por la gente con la que hablé. Y tengo por ahí la posibilidad hoy de hacer ese ejercicio porque hoy tuve un día más tranquilo, ¿no? Cuando vos estás en medio de la batalla, en medio del fragor de la lucha, es más difícil tener una introspección sobre las macanas que te mandás. Y yo estoy seguro de que Cristina se mandó macanas. También estoy seguro de que ella cambió un montón de cosas, que maduró un montón de cosas y que, por ejemplo, la señora que no acepta críticas, soberbia, etcétera, tener dentro de sus aliados, ¿no?, a un tipo como yo que dice públicamente estas cosas. Vos escuchaste muchos dirigentes diciendo estas cosas, ¿no? Y cuando tengo posibilidad de hablar con ella, las cosas que yo le digo son peores de las que digo acá. Entonces, no es cierto, es una mentira que ella no escuche. ¿Te puedo hacer una pregunta burda? Sí, sí. Suponete que Cristina es presidenta. ¿Por qué crees que no te va a cagar y te va a dejar en el camino y va a seguir con lo que era antes? No, yo estoy convencido de que ella no va a cagar al pueblo, digamos, ¿no? Después, en la política, ¿a quién le toca estar en un ministerio, en una lista, etcétera? Nadie puede patarear por eso. Y vos lo dijiste bien en la introducción. A nadie le importa quién es diputado, quién es concejal. A la gente le importa si puede acceder a los alimentos, si puede... Desde luego, nosotros tenemos un programa que le planteamos a Cristina de transformaciones sociales que yo desde el día 1 del gobierno, esté en donde esté, voy a plantear a las organizaciones populares que tenemos que estar movilizados por ese programa, para exigirle al propio gobierno que lo cumpla, que es el programa de Tierra, Techo y Trabajo, es decir, que por lo menos los que producen la fruta, la verdura de nuestros compañeros y los que están organizados y los que no están organizados tengan acceso a la tierra, que puedan comprar la tierra en la que trabajan, que se urbanicen todos los barrios populares de la Argentina, 4.500 barrios populares, que se hagan 500.000 lotes con servicios para la gente que no tiene vivienda, la ley de alquileres, la cuestión del desarrollo de la economía popular. Es decir, tenemos un programa elaborado aparte a nivel de detalle, con un montón de pibes y pibas de la universidad y de los barrios que está laburando hace un año en eso, que ese es nuestro planteo hacia Cristina, que se aplique ese programa y un montón de cosas que nos hicieron. Yo confío en que en la medida de sus posibilidades lo va a cumplir. Ahora, aún si no lo cumpliera, lo que estoy seguro que va a hacer, porque ya lo hizo, es controlar los precios de los supermercados. Y yo creo que lo va a hacer mejor que antes, porque también hubo errores en los mecanismos de control de precios. Lo que estoy seguro es que mis compañeros, después de laburar toda la semana, el fin de semana se van a poder comer un asado. Y eso, que para algunos es una banalidad o es una pavada, para alguien que estuvo yugándola toda la semana, poder comer un asado con la familia el fin de semana es muy importante, digamos. Son los rituales de nuestro pueblo que las élites no comprenden, no respetan, y que también son parte de la vida, digamos, ¿no? Que son parte de la felicidad. Porque en definitiva el objetivo de un proyecto político es garantizar la felicidad de la mayor cantidad de personas posibles, o por lo menos dar la oportunidad. Trazar un horizonte, viste que por ahí se plantean como instancias épicas, como yo digo, es trazar un horizonte de posibilidad y de esperanza concreta, no de esperanza milagrosa. Hagamos un ejercicio que me gustaría, yo sé que, y es un dato que yo comparto ahora que estoy viejo, uno las cosas las cambia desde adentro, no las cambia desde una permanente lucubración que nunca se va a dar. Suponete que no estuviera Cristina, ¿quién sería tu candidato? Decir, este es el que me representa cabalmente, no por espanto, sino por amor. ¿Hay? Yo creo que no hay todavía una figura emergente joven, ¿no? De mi generación o de una generación de 45, que pueda sintetizar las expectativas, las mías y las de nuestros movimientos. Creo que todavía eso no está construido. Cristina representa una parte de eso, pero no el todo, que eso es algo que hay que construir. Dentro del escenario político actual, la que creemos que es la mejor candidata
y que reúne la mayor cantidad de requisitos es Cristina, sobre todo por este elemento del coraje y de enfrentar a las corporaciones. Y digo, enfrentar a las corporaciones no necesariamente hay que hacerlo a los gritos o con malos modales, si se quiere, ¿no? O con actitudes soberbias, pero sí hay que hacerlo con coraje y con tenacidad. Porque no se puede, a ver, las cadenas de supermercados o las grandes industrias de leche hacen estas cosas, hay que ponerse, voy a usar una expresión un poco machista por ahí, hay que ponerse los pantalones, no sé cuál es la expresión, sí. Mi hija me va a matar. Pero hay que ponerse firme. Agallas. Hay que tener agallas y hay que aplicar las leyes que existen para que esto no suceda más. Sí, la mano invisible del mercado es digo, en Inglaterra hoy un liberal se reiría si uno dice el mercado va a acomodar las cosas. Bueno, una cosa que ya está, a ver, que es contrafáctica, pero acá no solamente te siguen hablando de eso, sino que ni siquiera es la mano invisible del mercado, es la mano visible de los monopolios. Y ellos apoyan con mucha fuerza, con el brazo potente del Estado, incentivan los monopolios. Entonces, yo sé que Cristina no es la Mujer Maravilla, pero esas cosas las va a hacer. Vos sabés, este año fue el año que menos carne se consumió en los últimos 50 años de la Argentina. En este país pasaron cosas muy feas, pero la carne y la leche, que yo recuerde, por lo menos desde que yo tengo uso de conciencia, se conseguían, no faltaban. Hubo momentos en los que era difícil, sobre todo en la crisis del 2001, pero esto que está pasando ahora, innecesariamente, porque no estamos en la misma situación. ¿Cómo era que dijiste? Destrucción creativa. Destrucción creativa, sí. Así es. Te voy a dar un ejemplo concreto de destrucción creativa. Creo que te lo dije al principio, pero esto lo tengo comprobado. ¿Cómo compraron fábricas de fideos para cerrarlas? Y eso se avaló. Compraron fábricas de fideos, 5 fábricas de fideos, las cerraron, echaron a toda la gente para que una sola empresa tenga el monopolio de los fideos o un cuasi monopolio de los fideos y maneje los precios. Hoy un buen conocido, más gorila que yo, lo cual es un dato, me decía, prepárate si gana Cristina para el Ministerio de la Venganza. No, eso no es cierto. No va a haber venganza, no va a haber revancha. Y yo creo que hasta las cosas que... Yo no creo que en el gobierno de Cristina haya habido persecución política. Creo que hubo actitudes muy malas, que no llegan al nivel de persecución política, pero que son malas. Que, por ejemplo, las cosas que se citan usualmente, ¿no? La foto de los periodistas en la Plaza de Mayo. La FIP al que pensaba distinto. Exactamente. Yo creo que esas cosas no se van a dar. ¿Es persecución? No llega al grado de persecución en la que vos estás, digamos, con un miedo, pánico de que te pase algo. Bueno, no sé, por ahí puede ser que sí. Tendría que hablarlo más con... Porque yo he hablado con algunos colegas tuyos que quedaron muy mal con eso. Que quedaron muy mal a punto tal que vos podés darle todos los argumentos estadísticos, o sea, los números, etcétera, y tienen un odio con Cristina que no se les va porque le atribuyen la responsabilidad de cosas que sufrieron ellos en su vida. Yo creo que eso no va a volver a pasar. Por lo menos desde nuestra fuerza vamos a hacer todo lo posible para que nadie lo haga, porque además, viste que vos decís que estoy ultra kirchnerista. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque también me toca a mí y a mis compañeros hacer un poco de sustitucionismo de los aplaudidores seriales que ahora van a empezar a aparecer un poquito más, pero en los últimos meses y cuando Cristina estuvo por ahí en un momento de mucha vulnerabilidad, estaban escondidos abajo de la cama. Digamos, muchos de los que gozaron de las mieles del poder y del calor de estufa de los despachos oficiales, cuando había que poner el pecho por quien había sido su dirigente durante 12 años, se fumaron o empezaron a especular a ver si la podían suceder. Nosotros hicimos lo contrario. En el peor momento, cuando era un cadáver político, el día de la indagatoria en Comodoro Pi, definimos colectivamente que había que acompañarla, porque defenderla a ella era defender a una fuerza política popular en la Argentina, más allá de sus errores. Entonces, con el mismo coraje que hicimos eso, con ese mismo coraje, si no se cumple el programa de transformación social, o si algún cheto de Puerto Madero se pone a agredir a un periodista
o a un cacique Com o a quien sea, nosotros le vamos a frenar el carro, digamos. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a ser candidato? No. ¿Estás decidido? Decidido. ¿Nada? ¿A nada? Absolutamente decidido. Te dice Cristina, quiero que seas mi vicepresidente. La única opción, pero eso es, ¿cómo te puedo decir? Mirá, y la única opción, y además con una condición, que es que me demuestren científicamente que eso va a contribuir al triunfo. No hay demostración científica. Bueno, pero te quiero decir, ¿viste? La encuesta, qué sé yo, que me convenzan de eso, porque además, ¿sabes qué es lo que yo tengo bastante claro? Que en la Argentina, los que venimos de la lucha social somos piantavotos. Es decir, la gente, mucha gente, sectores medios sobre todo, se queja mucho de la corrupción. Pero prefieren a un tipo de traje y corbata que hable lindo y que se peine bien y que sea todo prolijito y que por ahí vive en una mansión, que a alguien que es confrontativo, que se deja el pelo largo, que no anda tan prolijito, aunque vive en Bulón, digamos, ¿no? Entonces, en la Argentina tenemos un poco esa doble moral. Sí, claro. Y yo soy consciente que a mí me tocan las generales de la ley, es decir, que también he cometido actos de ira, como te decía antes, ¿no? De ira, tampoco tan graves, pero de discusiones muy fuertes, que eso no le gusta a un sector de la sociedad. Entonces, por mis propios defectos y por la discriminación o el prejuicio que hay a los dirigentes sociales, tengo la percepción de que no sería un buen candidato, digamos, ¿no? Y que yo puedo aportar desde otro lado. Está claro. Además, a mí me gusta, en términos legislativos, voy a ser absolutamente franco, digamos, yo creo que, no sé quién lo dijo, creo que era Negra Camaño, que dijo el otro día... ¿No les da vergüenza cobrar esto? Cobrando? Sí. La verdad, yo estoy de acuerdo. Me parece un embole el laburo legislativo, porque me parece una mentira. Me parece una mentira como está diseñada institucionalmente la democracia argentina, lo cual no quiere decir que está en contra de la democracia, es decir, bueno, hay que revitalizar esa democracia, radicalizar esa democracia para que sea verdaderamente democrática o por lo menos más democrática, y la verdad que haya 300 tipos cobrando esos sueldos altísimos, con pasajes, con esto, con lo otro, asesores, autos, chofer, para ir cada tanto a ver si votan una ley que ni siquiera leyeron, con un nivel paupérrimo que cualquiera que anduvo por la Cámara de Diputados sabe que el nivel de nuestros legisladores no es muy alto. Y aparte que no entiende que hay una crisis, si no la ven, que hay una crisis de la democracia representativa y cómo funciona, se va a llevar en algún momento, en todo el mundo, quiero decir. Es todo el mundo. Ya que sos ultra kirchnerista más que Máximo y sos ultra papista más que qué sé yo, no me el sale. Papa, más papita que el Papa. ¿Viene el Papa al final o no? No lo sé. Y voy a ser más cuidadoso que nunca con ese tema, porque como ahora estoy en la política superestructural, partidaria, tengo que hacer un esfuerzo grande para que no se extrapole alguna declaración mía, y si yo digo cualquier cosa, mañana va a salir en el diario. La van a extrapolar. La van a extrapolar. Entonces, la única forma que tengo es decir, no opino del tema. No, después te lo digo en privado si querés, pero no opino del tema porque, primero porque no tengo ninguna información clasificada, no tengo acceso a los archivos secretos del Vaticano. Y segundo porque se va a tergiversar. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo decidí meterme un poco más en la política superestructural, hice dos cosas, digamos, ¿no? Tenía una conferencia que iba a dar en el Pontificio Consejo de América Latina, que me invitó Guzmán Garriquiri, que es el vicepresidente, y cuando fui a dar esa conferencia ya avisé a allegados de que no iba a ir a ninguna otra conferencia vinculada a la iglesia, ni iba a tener ninguna actividad de esas características, porque lamentablemente, no debería ser así, lamentablemente todo eso en la Argentina en el momento de campaña se iba a interpretar como una interferencia, entonces decidimos hacerlo. Y la otra cosa que hice fue hablar con mis compañeros de la CETEP y con Carolina Stanley de que los roles que yo cumplía como dirigente de la CETEP, yo no los voy a cumplir más, porque yo no soy el secretario general de la CETEP, es otro compañero, es el Gringo Castro, y la compañera que me ayuda con la prensa pide siempre, creo que lo pusieron bien en el graph, que pongan Frente Patria Grande, que es el espacio político en el que estoy ahora, porque creo que los movimientos populares tienen que tener un alto nivel de independencia, porque creo que nuestros movimientos, a Cristina le van a tener que movilizar también. Incluso de vos, los movimientos sociales deben tener... Pero desde luego, incluso... mirá, vamos a poner que el día de mañana
Yo soy ministro de Desarrollo Social. Te saco el título, ¿eh? ¿Aceptás? Sí, eso es lo que a mí me gustaría hacer. ¿Lo aceptaría? Sí. Sí, le cambiaría el nombre, le cambiaría la estructura, etcétera, pero a mí me gustaría dedicarme a hacer cloacas, veredas, conexiones de agua, cooperativas, o sea, hacer cosas ejecutivas y silenciosamente, y en 4 años decir, bueno, urbanizamos 4.000 barrios, hicimos tantas cooperativas. A mí me gusta hacer cosas concretas, digamos, no me gusta las listas, todo eso no lo entiendo, lo hago recontra mal. Estuve viajando a algunas provincias a ver el tema de las listas y la competencia para ver quién es el concejal suplente entre los propios compañeros es espantosa, digamos, ¿no? O sea, es un sistema que fomenta el individualismo y la competencia entre personas y no la colaboración y la cooperación. Pero ponerle que me toque eso, que es una cosa que me gustaría, que hay muchos compañeros que están entusiasmados con esa posibilidad. Yo se lo digo a mis compañeros, me tienen que movilizar a mí. Me tienen que movilizar a mí. Te cortan la calle, la CETEP mañana te cortan. Pero es lo que tienen que hacer. Porque es lo que tienen que hacer hasta que en la Argentina deje de haber pobres, digamos, porque, o por lo menos este nivel escandaloso de pobreza, o por lo menos que a 20 minutos del Ministerio de Desarrollo Social haya gente que no tenga agua potable. Es decir, el tipo o la mina que tenga la responsabilidad de eso tiene que estar sometido a una presión constante, así como los políticos están sometidos a la presión constante de los grandes lobbies, de las grandes corporaciones, de los grandes poderes. Tiene que haber una presión constante de los pobres sobre la política para que la política cumpla. Y la verdad es que sería un enorme fracaso de toda mi militancia si el día de mañana a mí me toca estar en esa posición y nuestra organización se desmoviliza. La otra vez cuando te pregunté a tus hijos vi que te molestaste, que no hablamos los chicos de ninguna manera, pero asumo que alguno está cerca de los 14 años o por ahí, no importa. Vos que crees en Dios, vos que crees en estas cosas, ¿por qué un pibe de 14 años tiene hambre? El pecado, que es una palabra que solamente se usa en estos tiempos para burlarse, ¿no? Para hacer El pecado son actos humanos malos. El diablo no tiene ningún otro rol, los demonios, el diablo, en la teología, no tiene ningún otro rol que el de la tentación, ¿no? Es como un promotor, te lo muestra, es como la góndola. Pero son decisiones humanas, y esas decisiones humanas a veces se estructuran, ¿no? Por eso algunos teólogos de la liberación hablaban el propio Papa, creo que fue Juan Pablo II, hablaba del pecado estructural o las estructuras de pecado. Es decir, cuando ese mal humano se estructura en estructuras económicas, políticas, sociales, se convierte en mal estructural. Y eso lleva a sufrimiento de enormes sectores de la población. Es decir, son sistemas que cristalizan vicios elementales del ser humano, como puede ser la envidia, el egoísmo, la avaricia, la ira, digamos, ¿no? Entonces se estructuran en mecanismos que le impiden a un pibe de 14 años comer. Y contra eso hay que luchar en las microrelaciones, es decir, tratar de fomentar valores individuales en las personas, en los hombres, en las mujeres, en los niños, etcétera, en nosotros mismos, y en las macrorelaciones, que son las relaciones políticas, sociales y culturales, ¿no? Así lo veo yo. Creo que hay una lucha en el fondo, una lucha metafísica entre el bien y el mal. El problema es cuando uno se cree que es el dueño del bien y que él es el que lucha por el bien y que nunca se puede equivocar y que el otro es el mal, pero creo que en el fondo hay una lucha metafísica entre el bien y el mal y que sin la soberbia de creer que uno es el dueño del bien, sí tiene que hacer una opción por el bien. Es decir, que yo no creo en el relativismo posmoderno, que es no hay valores absolutos, todo es relativo a la cultura. Yo no creo en eso, digamos. Yo creo que sí hay valores absolutos, digamos, ¿no? Que la solidaridad es un valor absoluto. Y la solidaridad, que es sentir como propio el sufrimiento ajeno, sufrimiento social ajeno, sobre todo de los pobres, es un valor absoluto y para los cristianos es más todavía, es un mandamiento, es una obligación. La próxima, te prometo que arrancamos acá, después hablamos del chiquito. ¿Estás seguro que Dios existe, no? Pues absolutamente. ¿Rezás? Sí, sí. ¿Sos un practicante, un católico practicante? Un mal católico, un mal practicante. ¿Por? Y porque a veces no voy a misa y llego tarde y no cumplo con todas. Es una indiscreción, es la peor de todas. ¿Le pedís a Dios que gane Cristina? No se me ocurrió, pero es una buena idea.
Gracias por venir. No, gracias a vos. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.